Efectivamente, los símbolos de Reiki son súper poderosos y hay unos fundamentos, hay unas causas muy claras, tanto vistas espiritualmente como también por la ciencia de la profundidad y del efecto de la simbología sagrada. Así que hoy te voy a hablar de un tema que posiblemente nunca hayas escuchado, de por qué te funcionan los símbolos de Reiki y cuáles son las claves para entenderlo de manera profunda. Vamos allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el podcast Estrellas de Conciencia. Hoy un tema muy profundo y desde un enfoque donde nunca lo he hablado. Así que estate súper atento porque vas a aprender hoy y vas a entender de manera clara y directa por qué los símbolos de Reiki son tan poderosos. Y esto lo puedes incluir a no solamente los símbolos de Reiki, sino la simbología sagrada de luz de cualquier filosofía, de cualquier religión, es muy poderosa. Sabemos que es muy poderosa porque se lleva desde hace milenios utilizando la simbología sagrada, desde hace miles de años. Entonces, créeme que no hay nada en la humanidad que perdure no solamente siglos, sino durante miles de años si no hay verdad en ello. Cuando nos encontramos con muchas líneas espirituales, muchas religiones que coinciden en algo, es que ahí hay verdad. Luego se discutirán en que cuál es su Dios y cuál fue primero y cuál tiene más razón, ¿sí? Pero cuando hay unos temas concretos en que tú miras y la mayoría de religiones, por no decir todas, o líneas espirituales tienen algo en común, es que ahí hay verdad. Y la simbología es común prácticamente a todas las religiones y a todas las filosofías espirituales. Entonces tenemos claro que ahí hay verdad. Y sabemos que hay verdad porque también se lleva durante siglos utilizando y concretamente en los símbolos de Reiki sabemos que hay verdad porque millones y millones y millones de reikistas en todo el mundo lo están utilizando y pueden sentir su vibración muchos y sus beneficios también otros. Entonces, dicho esto, que ya lo sabemos por propia experiencia y por sentido común de que en la humanidad se llevan miles de años utilizando por todas las religiones y todas las filosofías, ahora podemos simplemente darlo por válido o intentar investigar un poquito más, que es lo que yo hice en su día. Mira, el ser humano tenemos dos hemisferios, el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio cerebral derecho es el de la intuición y el hemisferio izquierdo es el de la razón. Entonces, los seres humanos funcionamos por los dos hemisferios, por el de la intuición, por el del sentir, pero también por el de la razón, por el de la lógica. Entonces, yo siempre digo que aunque algo te funcione, y si ya te funciona y es válido, cuanto más entiendas por qué ese algo te está funcionando, más te va a funcionar. ¿Sí? Decidme si lo seguís aquí, chicos, chicas. Cuanto más entiendas por qué te está funcionando algo, más te va a funcionar. ¿Por qué es eso? Porque le estás dando el alimento que necesita el hemisferio cerebral izquierdo, que es el de la razón y el de la lógica. Algo te puede funcionar sin entenderlo, ¿sí? Posiblemente te puede funcionar muy bien sin entenderlo, eso es verdad, pero si lo entiendes, todavía estás sembrando los mimbres, estás poniendo las semillas para que te funcione mucho mejor y ahí vamos a trabajar en ello, en entender por qué funcionan también los símbolos de Reiki. Y te voy a dar 8 razones más una última y en las primeras 3, 4 nos vamos a basar principalmente en teorías que ya la ciencia y más precisamente la física cuántica ha demostrado o como mínimo sustenta de una manera muy clara y qué tiene que ver ello con los símbolos de Reiki, ¿vale? Así que las primeras partes nos vamos a ir hacia vertientes un poco más
relacionados con la física cuántica y en las últimas más relacionadas a lo que la espiritualidad dice. Es decir, vamos a tener dos tipos de razones. Las razones más empíricas, más de ciencia, más de física, que eso le interesa a nuestro hemisferio cerebral izquierdo, el de la razón y el de la lógica, y luego vamos a tener razones más espirituales, más de que sostienen las filosofías, y vas a ver cómo van todas unidas, pero estas más espirituales le interesan a nuestro hemisferio cerebral derecho. Por lo tanto, cuando le damos de comer al hemisferio cerebral derecho y le damos de comer al hemisferio cerebral izquierdo para que haya un equilibrio, es cuando más integramos todo, es cuando más evolucionamos. Porque si uno está únicamente conectado a un hemisferio o al otro, hay un desequilibrio. Por mucho que hay tendencia dentro del mundo espiritual de decir, no, tenemos que conectarnos con el hemisferio cerebral derecho. Claro que tenemos que conectarnos. Si estamos mucho más conectados al izquierdo, pues nos tenemos que conectar al derecho, pero para buscar un equilibrio, no para obviar o dejar de lado el hemisferio izquierdo, el de la razón y el de la lógica. Y si estamos mucho en el hemisferio cerebral derecho y no utilizamos el izquierdo, el de la lógica, tampoco está bien, hay desequilibrios. Por eso muchas veces la gente a veces cree promesas irreales de falsos gurús, porque no utiliza tampoco la lógica, no utiliza la razón, no utiliza la investigación, y por lo tanto el equilibrio de las dos cosas, de la lógica, de la investigación y de la razón con tu corazón, que es muy importante, es lo que te va a dar altos niveles de realización, ¿sí? Si no, mira, te voy a poner un caso muy extremo. Seguro que conoces de personas. Te voy a poner un caso muy extremo en cada lado. Y ahora vamos a las razones de por qué funcionan los símbolos de Reiki, pero es muy importante entender esto. Te voy a poner nos vamos a ir a un extremo de personas muy conectadas con la lógica y con la razón y nada conectadas con el corazón, y nos vamos a ir a un extremo contrario de personas muy conectadas al corazón y a la emoción y no nada conectadas a la razón. Mirad, vamos a ponernos en el primer extremo. Una persona súper inteligente, una persona, imagínate, me invento ahora este tipo de persona, vamos a imaginar, es una persona que es científica, que es catedrática, que ha sido una persona que ha tenido unos grandes niveles de logro dentro de la academia, pero su vida sentimental, su vida emocional, su vida interior está mal y entra en una depresión profunda y se acaba suicidando. Eso sucede, y sucede cada día en el mundo moderno. Personas con un alto nivel de inteligencia, con una capacidad intelectual de razón y de lógica increíble, y se tiran a un tren. ¿Sí? Bueno, pues eso es un claro ejemplo de estar totalmente conectado al hemisferio cerebral izquierdo de razón y de lógica y desconectado al derecho, a tu corazón y a tu emoción. Muy bien, ya hemos visto si nos llevamos al extremo de estar conectados al hemisferio cerebral izquierdo y no al derecho, ¿qué sucede? Ahora nos vamos a ir al otro extremo. Nos vamos a ir al extremo de una persona que está totalmente conectada a su emoción, a lo que su corazón le dice en un momento determinado, y está totalmente desconectada a la razón o la lógica. Esta persona puede entrar en unas relaciones totalmente tóxicas, por ejemplo en una secta, ¿sí? Y no utiliza la razón, la investigación para nada, la observación para nada, simplemente se deja llevar por lo que siente en un momento determinado, por sus emociones, se mete en una secta, va profundizando, va llegando a niveles más altos en esa secta, y llega un momento que ahora se suicidan en la secta porque el gurú de la secta les ha dicho que si se suicidan van a conectar con Dios o con Alá, o van a trascender el mundo físico y se van a iluminar, ¿sí? Eso ha sucedido y sigue sucediendo en el mundo.
¿Por qué? Porque esas personas se han ido al extremo contrario, han estado totalmente conectados con la emoción que les hacía sentir en cierto momento algo y se han desconectado totalmente de la razón y de la lógica hasta el punto de tener suicidios colectivos o en el islamismo de emolarse y matar a un montón de gente pensando que lo estás haciendo por Alá. ¿Sí? Por eso es tan importante el equilibrio, chicos, chicas. Obviamente, si uno está muy conectado a la razón, se tendrá que ir a conectar más a la emoción. Y si está muy conectado a la emoción y poco a la razón, tendrá que ir a la razón. Buscar el equilibrio siempre. Y cuando practicamos las prácticas de autorreiki, las prácticas de meditación, las prácticas del reiki tradicional que os enseño, de domina tu energía, van enfocados a ese equilibrio. No van enfocados a activar más una o la otra, sino a ese equilibrio. Si tú estás mucho en la razón, te va a llevar al corazón. Y si tú estás mucho en el corazón y nada en la razón, te va a ayudar a equilibrar para también estar en la razón. ¿Sí? Muy bien, pues venga. Este previo ha sido de 10 minutos, pero podría ser una masterclass, ¿eh? Pero son súper importantes los previos que no tenía pensado. No es que digamos, voy a hacer un previo de 10 minutos, no. Me pongo a hablar sobre el tema y sale algo que creo que es muy importante para que se entienda y para que se integre. Y dicho esto, siempre te digo, si tú estás aquí en el podcast y llevas escuchándome 10 minutos, me imagino que no serás de los que mete prisa, de venga ya, vamos a la siguiente, venga, empieza ya por la primera, por la segunda, porque te preaviso, si eres de las personas que comenta eso, si te vemos te vamos a bloquear de mis cuentas. ¿Por qué? Porque queremos personas que entiendan y acepten las enseñanzas como la transmito. Es decir, yo transmito las enseñanzas de una manera que ayudan a muchísimas personas. Entonces, no voy a cambiar mi manera de transmitir la enseñanza porque haya 1, 2 o 3 caprichosos, sino que ese 1, 2 o 3 o 10 caprichosos tendrán que irse a buscar otro lugar, ¿vale? Por lo tanto, no tiene sentido si alguien está metiendo prisa y quiere que mi podcast dure 10 minutos en lugar de 30, pues entonces se tendrá que ir a buscar otro sitio y nosotros le vamos a ayudar a eso. Le bloquearemos para que no le llegue, pero no le bloquearemos con odio, le bloquearemos con muchísimo amor. ¿Para qué? Para que mi contenido no le vuelva a llegar y no se moleste él y no me moleste a mí, ¿sí? Ni a los demás que estamos aquí. Si estás en el minuto 11, dime, Javier Ma, me tomo tus podcasts con paciencia, me tomo tus podcasts con humildad para aprender, ¿sí? Por eso lo estoy haciendo también en formato podcast, para que lo puedas escuchar en cualquier lugar, lo puedas escuchar mientras conduces, lo puedes escuchar mientras viajas en tren, mientras haces ejercicio, mientras haces deporte. Y luego ya también comparto contenido más efímero, de 10 segundos, de 20, de 30 en redes sociales, pero en el podcast nos dedicamos el tiempo que haga falta sin ningún tipo de prisa. Pues venga, ahora sí, vamos a la primera razón por qué funcionan los símbolos de Reiki. Nos vamos a enfocar las primeras en razones más lógicas, más científicas y luego vamos a ir a las más espirituales. Déjame ver un poquito de agua. Muy bien, estas teorías que os voy a hablar ahora están demostradas por la física moderna, ¿vale? Obviamente lo que dicen estas teorías asociado con los símbolos de Reiki es una interpretación mía. Pero las teorías son teorías contrastadas, no son interpretaciones mías. Lo que es una interpretación mía es la unión de estas teorías con los símbolos de Reiki, ¿vale? Y cuando hablamos de temas de física moderna, de física cuántica, a lo mejor las primeras veces que lo escucha uno se puede... pues puede resultar un poco confuso, pero está bien entonces que lo escuches varias veces. Yo te lo voy a intentar explicar con las palabras más llanas posibles y creo que ya estás en el nivel para entenderlo, porque si no, no lo estaría haciendo. No hay casualidades. Si tú estás escuchando este podcast ahora y yo te estoy explicando esto, es porque tú estás en el momento de recibir esta enseñanza, ya sea de manera totalmente entendida o sea simplemente como una vibración que te llega y que a lo mejor no se entiende por completo, pero esa vibración ya ha calado en ti, ¿vale? Así que venga, la primera de todas, conciencia y redes neuronales. Mira, hay una teoría cuántica de la física moderna que demuestra que nuestros pensamientos y visualización, esto también la neurociencia lo dice, nuestros pensamientos y visualización activan redes neuronales específicas del cerebro. Te vuelvo a repetir. Nuestros pensamientos y visualización activan redes neuronales específicas del cerebro. ¿Sí?
Incluso se han hecho algún tipo de comprobación que cuando tú, por ejemplo, visualizas que estás levantando un brazo sin levantarlo, se activan exactamente las mismas redes neuronales del cerebro como si levantaras el brazo. Exactamente igual, ¿sí? Por lo tanto, cuando tú estás visualizando, cuando tú te estás concentrando, cuando tú estás nombrando un símbolo de Reiki, estás generando patrones cerebrales que influyen en tus respuestas emocionales y físicas, ¿sí? Te lo vuelvo a repetir, cuando estás visualizando, concentrándote, nombrando un símbolo de Reiki, estás generando patrones cerebrales que influyen en tus respuestas emocionales y físicas. Es decir, tenemos un pensamiento o una visualización, se activan unas redes neuronales específicas en el cerebro que te dan unas respuestas emocionales y específicas físicas. Eso sucede cuando tú estás trabajando con un símbolo de Reiki. Por eso a veces hay líneas de Reiki que dicen, no, no es necesario utilizar los símbolos de Reiki para dar Reiki. Claro que no es necesario, pero para mí es muy recomendable porque tiene muchos beneficios, ¿sí? Muy bien, decirme si ha quedado clara esta primera. Como te digo, intento explicarlo con las palabras más llanas posibles, ¿eh? Podría darle muchas vueltas al tema, pero intento explicártelo con palabras más llanas. Mira, la segunda razón por qué los símbolos de Reiki funcionan y funcionan tan bien. Hay una línea de investigación muy amplia que habla sobre las frecuencias resonantes y ondas cerebrales. 2. Estamos en la razón 2. Entonces, ¿qué sucede con estas frecuencias resonantes y ondas cerebrales? Tenemos un patrón de ondas cerebrales en el cerebro, valga la redundancia. Entonces, cuando utilizamos los símbolos de Reiki, empezamos a activar las ondas cerebrales alfa y zeta principalmente. Dependiendo del lugar que los utilices, si tú los utilizas durante 1, 2 o 3 minutos visualizando en el símbolo, con los ojos cerrados y tranquilo, entrarás rápido en ondas cerebrales alfa. Si además esto lo haces con una práctica de autorreiki que la alargas a 20, 25, 30, 40 minutos donde estás totalmente presente, muchas veces entrarás en ondas cerebrales zeta, ¿sí? Las ondas cerebrales alfa son más ondas cerebrales de relajación y de paz, y las zetas son más de meditación profunda y de sanación. Por lo tanto, cuando tú estás utilizando los símbolos y entras en esas ondas alfa y zeta, empieza a haber una coherencia interna en ti, en tu vibración, y permite el equilibrio y la sanación. Y mira, de esto, uno de los científicos o de los médicos que más ha investigado y más lo está utilizando es el doctor Joe Dispenza. Yo estaba en seminarios con el doctor Joe Dispenza y lo hacen incluso con máquinas de última generación, y se han dado cuenta que las sanaciones profundas entran en esos estados Z, ¿vale? Cuando uno está en el estado cerebral Z, que, insisto, a las ondas alfa podemos entrar relativamente rápido, en 2, 3, 4 minutos, si uno se concentra y tiene un poquito de práctica. Obviamente las primeras veces no, pero cuando uno se concentra y está en un poquito de práctica, las ondas cerebrales alfa pueden entrar relativamente rápido. Para entrar en ondas cerebrales Z necesitamos más tiempo, la mayoría de los seres humanos, ¿vale? Más tiempo, tanto de estar en la práctica, es decir, no estar 5 o 10 minutos, sino estar 35, 40, 45 minutos, incluso una hora, y también conforme más experiencia, es decir, conforme más lo va repitiendo uno, más va entrando, y el símbolo ayuda a todo eso también. Muy bien, vamos a la 3. Sintonización vibracional y resonancia. Mirad, los símbolos, yo siempre os he dicho que son como una antena que nos conecta con una frecuencia determinada, es decir, que resuena de una manera y nos conecta con una frecuencia que resuena de esa manera. También los podríamos interpretar como antenas o como códigos, ¿sí? Esos códigos
sintonizan con una frecuencia determinada y esa frecuencia determinada se transfiere al receptor. Es decir, si tú estás utilizando el símbolo en tu práctica o estás utilizando el símbolo cuando estás haciendo la práctica de Reiki a otra persona, o bien en tu auto-Reiki, o bien en un Reiki a otra persona, estás, digamos, conectando un código que sintoniza con una frecuencia determinada y se transfiere hacia ti y hacia el receptor. Por eso yo siempre os digo la importancia de utilizar los símbolos, no solamente utilizarlos en el contexto de utilizo el símbolo y ya hace un milagro en mí, o me pongo un colgante del símbolo, o incluso hay gente que me dice, ¿te parece bien que me dibuje, que me haga un tatuaje del Shokurei? Oye, mira, haz lo que te venga en gana con tu cuerpo. Pero los símbolos de Reiki no están pensados para hacerse tatuajes, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que los símbolos tenemos que utilizarlos para sacar su mayor potencia en el contexto que requiere, es decir, en una práctica de auto-Reiki, en una terapia de Reiki a otra persona, en unos envíos de Reiki a distancia, no hacerlo de manera superficial, ¿sí? Cada vez nos vamos a utilizar cosas poderosas de manera más superficiales, y mi trabajo como maestro de Reiki, que quiero que profundices de verdad y no te quedes en la superficie, es decirte, déjate de tonterías, ¿sí? Déjate de tonterías, eso no quiere decir, y me quiero hacer entender, eso no quiere decir que uno no pueda utilizar un colgante, está bien que utilices un colgante, siempre y cuando no pienses que el colgante te va a solucionar la vida energéticamente. Lo que te va a solucionar la vida energéticamente es tu trabajo constante de práctica, ¿sí? Que tú te quieres hacer un tatuaje de un símbolo de Reiki, háztelo. Si a mí me pregunta Javier, ¿tú te has hecho o te harías un tatuaje de un símbolo de Reiki? Yo ni me he hecho, ni tengo pensado hacerme. Oye, no sé, a lo mejor dentro de 20 años pienso de manera diferente y me ves con un tatuaje de un símbolo de Reiki, ¿no? Pero a día de hoy llevo más de 13 años transmitiendo el Reiki y no se me ha ocurrido hacerme un tatuaje de un símbolo de Reiki. ¿Por qué? Porque lo realmente importante no es llevar un tatuaje de un símbolo de Reiki, sino saber utilizar los símbolos y utilizarlos en una práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Y mi trabajo es haceros entender que lo otro es decoración. Y tú, como quieras decorar tu cuerpo, estás en tu propio derecho de hacerlo, pero no te confundas y te pienses que eso te va a iluminar, ¿vale? Muy bien, venga, seguimos. Muy bien, la cuarta, esta teoría me encanta y vas a ver cómo la asocio con los símbolos de Reiki. La teoría de la mente extendida. Mira, hay muchos enfoques científicos donde ya tienen claro algo que la espiritualidad decía hace mucho tiempo, que la mente no está limitada al cerebro. ¿Sí? Es decir, antes se creía, incluso todavía hay algunas líneas de la ciencia donde dicen que la mente se suscribe al cerebro y ya está. Pero hay muchos enfoques científicos y la espiritualidad lleva muchos siglos diciéndolo, que la mente no está limitada al cerebro, sino que se extiende mucho más allá. Se extiende por nuestro cuerpo, se extiende por nuestro campo áurico y se extiende por muchos lugares, y eso puede dar a entender fenómenos como la telepatía o otros fenómenos que pueden parecer paranormales, pero no son paranormales, sino son de la extensión de nuestra mente, mucho más allá del cerebro. Entonces, con los símbolos de Reiki, lo que ayudamos es a ampliar esa mente más allá de lo normal, es decir, hacemos que llegue mucho más lejos, el símbolo nos ayuda a expandir esa mente para que se expanda hacia niveles de frecuencia que puedan ser sanadoras y llegue a través de la resonancia y a través de la frecuencia a esas frecuencias sanadoras, ¿vale? O sea que ese símbolo de Reiki también nos ayuda a la expansión de la mente, haciendo hincapié en esta teoría de la mente extendida que muchos enfoques científicos la defienden. Muy bien, ahora nos vamos a ir por algunas, la 5, la 6, la 7, la 8, y te voy a dar una extra, la 9. Nos vamos a ir hacia algunas que están demostradas por la ciencia y otras que son más energéticas, más espirituales, si queremos llamar así. La quinta, el poder de la intención y la voluntad. Y esto también, el poder de la intención, está demostrado por la ciencia, ¿eh? Yo creo que en uno de los volúmenes de Domina tu Energía, creo que es en Mentes Creadoras o en Domina tu Energía, uno de los dos, te hablo sobre
experimentos científicos del poder de la intención. Pues cuando nosotros estamos poniendo una intención a un símbolo que sabemos y se nos ha dicho que es para sanar algo físico, o para sanar algo emocional, o que sirve para potenciar la energía, o para elevarte el ánimo, o para lo que sea, nosotros estamos haciendo eso con una intención, ¿verdad? No estamos haciendo eso para pasar el rato, sino lo estamos haciendo con una intención sanadora. Bueno, pues eso hace también que tenga un poder, es decir, el poder de la intención y de la voluntad. 6. La carga del símbolo también. Mirar, los símbolos de Reiki, al igual que los otros símbolos, hubo un momento que un maestro les puso forma a ese símbolo, ¿sí? Hay quien dice, bueno, hay muchas teorías, ¿no?, de que se canalizó el símbolo, o incluso en algunas líneas, que si el símbolo se lo ha dado este maestro ascendido, o este símbolo ha llegado de esta manera o de la otra. Eso no es tan importante. Lo que es evidente es que el símbolo de Reiki, o cualquier símbolo, no tiene... La forma se la ponemos los seres humanos, es decir, en el mundo espiritual es el mundo de las no formas, entonces no hay una forma. Ha sido un maestro que ha agarrado una frecuencia y le ha puesto una forma con un dibujo. Obviamente, si el maestro era japonés o chino, le ha puesto unas formas en los kanjis chinos y japoneses, obvio, ¿sí? Si nos vamos a otras religiones o a otras culturas, pues le han puesto una simbología relacionada con su filosofía y con su cultura. Eso nos demuestra que la forma del símbolo es una creación de un ser humano. Lo que no es una creación es la frecuencia. La frecuencia está ahí, en el akasha, en el éter, en el universo, y un ser humano agarra esa frecuencia y le da una forma. Dígase Shokurei, dígase Iheki, dígase Yonsha Seisonen, dígase cualquier símbolo. Entonces, se entiende que el maestro que ha bajado ese símbolo tenía un nivel vibracional alto, estaba en una frecuencia alta, por lo tanto, ha conectado con una frecuencia alta, por lo tanto, el símbolo ya tiene una frecuencia alta de nacimiento. Ahora bien, ¿qué sucede? Que esa carga, además de la carga inicial, se va acumulando a lo largo del tiempo. Es decir, en el caso del Reiki, si millones de reikistas durante ya un siglo están trabajando con un símbolo, con una intención de sanación y de luz, cada vez van cargando más ese símbolo, cada vez lo van cargando más y más y más y más y más, y va haciendo que agarre más fuerza, ¿vale? Luego, la 7, el poder de llegar al subconsciente. La simbología sagrada se ha hecho también con la intención de llegar al subconsciente del ser humano. Es decir, el símbolo, además de lo que tú percibes a nivel consciente, que es la forma y el sonido, o la vibración incluso, también va al subconsciente. Por lo tanto, trabaja de una manera muchísimo más profunda. 8. En casi todas las religiones, la simbología sagrada siempre se ha representado también como un puente entre lo material y lo divino, ¿sí? Es decir, lo divino, Dios, el universo, como tú le quieras llamar, tiene una vibración muy alta, una alta vibración, vamos a poner lo divino, tiene una vibración altísima. Nosotros como seres humanos tenemos una vibración más densa. Entonces, los símbolos se utilizan como una herramienta para acortar esa brecha vibracional. Es decir, lo divino, la vibración de lo divino, no va a bajar a tus niveles de vibración. Por lo tanto, la única manera es que nosotros subamos la vibración. Y la simbología es una herramienta que te sirve para acortar esa brecha. Y venga, la última que te voy a dar, que sí, que esta también es poderosa, que es el de la fe y el de la creencia, ¿sí? Está más que comprobado que el Reiki y los símbolos de Reiki no es cuestión de fe, no es cuestión de que tú creas. Personas que han sido muy escépticas como yo les ha funcionado. Yo no creía en la energía al principio y me funcionó, por lo tanto no es necesario creer,
pero sí que es cierto que todo lo que tú haces con fe y te lo crees, te termina funcionando mucho más. Por eso te estaba dando ahora, por eso nos hemos enfocado en este podcast en 9 razones para que tú entiendas por qué funcionan los símbolos de Reiki. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer creer más y tener más fe en el proceso, lo cual te va a hacer que también funcione más. ¿Sí? Bueno, chicos, chicas, espero que te haya inspirado muchísimo. De verdad que lo he dado todo, tengo hasta un poco de picor en la garganta. Si todavía no te estás formando en Reiki conmigo, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Recuerda, yo siempre te digo que cualquier Reiki aprendido desde el corazón es bueno, ¿sí? Si tú aprendas Reiki con quien lo aprendas, si te lo entregan desde el corazón, te va a ayudar. Ahora bien, hay maneras de aprender el Reiki de manera más superficial o de manera más profunda. Yo te puedo asegurar que en nuestra escuela enseñamos Reiki de las maneras más profundas y más comprometidas que hay en el mundo, sin absolutamente ninguna duda. Y te lo digo con toda la fe y con toda la seguridad, pero además también con la humildad, porque he visto mucho, porque me he formado, he hecho hasta 8 maestrías, me he formado en diferentes niveles. Algunas veces a día de hoy todavía incluso compro algún curso o por ahí online que hay de Reiki para ver cómo lo hacen y también ver lo que puedo aprender. He visto muchísimo y he tenido también centenares de alumnos que se habían formado en otros lugares y han venido a formarse conmigo y te garantizan lo que yo te estoy diciendo. Si quieres aprender conmigo el de cualquier parte del mundo, el proceso es primero pedir información. Una vez has visto la información con todos los detalles y has tomado la decisión de que te quieres inscribir en Maestría Reiki desde cero conmigo, entonces tienes que solicitar plaza, porque hablaremos contigo, te haremos algunas preguntas y a partir de ahí te diremos si puedes inscribirte a la formación. Tanto en descripción como en el primer comentario fijado vas a encontrar el enlace para pedir la información. Si no lo encuentras, igualmente puedes ir a la web de Javierma, www.javierma.com, y ahí vas a poder ver la info para aprender de manera profunda, despertar espiritualmente, activar al máximo tu capacidad sanadora, para hacer brillar esa estrella de conciencia que tienes y poder ayudar a cuantas más personas mejor en este proceso. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.